¿Qué tal? ¿Cómo les va? Sean todos bienvenidos a un nuevo episodio de Mitos y Leyendas Argentinas. Mi nombre es Lucila Lestrange y están acá nuevamente escuchando un episodio de este podcast, en esta oportunidad el sexto de la quinta temporada. Y estoy segura que les va a gustar porque está bastante pedido. Me han escrito, subí episodio nuevo, ¿cuándo vas a subir episodio nuevo? Por todas las redes sociales, así que acá está. Es deuda con ustedes subir un nuevo episodio, así que en esta oportunidad les traigo una entrevista que tiene que ver quizás con el tema ufológico o con el tema de energías o seres que viven entre nosotros. No sabría decirles exactamente de qué vamos a estar hablando en esta entrevista. Lo cierto es que son experiencias reales que nos cuenta una seguidora que le van a suceder en la zona de Capilla del Monte. Así que para aquellos que les gusten ese tipo de historias, este es su episodio. Y por otro lado, antes de pasar a la entrevista, les quería contar que a partir del próximo 18 de agosto estaremos junto a Rodrigo de Un Espacio Geográfico desarrollando un nuevo seminario llamado Imaginarios, Leyendas y Mitologías, Impronta Territorial y Enseñanza en las Ciencias Sociales. Por primera vez lo vamos a estar dando de forma virtual, porque la verdad es que siempre lo hicimos en distintos lugares de las provincias de Río Negro y de Neuquén, y todas las veces explotó de gente, había más gente de la que podría haber estado anotada. Fue muy grato compartir, siempre hubo mucho intercambio, cada uno con su impronta, con sus conocimientos, con sus saberes. Fueron seminarios muy, muy lindos, muy enriquecedores. Y bueno, la verdad es que lo han pedido tanto que lo llevemos a otras localidades, a otros lugares, así que decidimos hacerlo de forma virtual. Y les cuento, esto van a ser 4 encuentros los días lunes a las 18 horas, cada uno dura 90 minutos, donde vamos a estar abordando ideas, procesos y conceptos claves para entender de alguna forma cómo hay una injerencia, alcances y vigencias del folclore de diversos lugares y momentos en el mundo, y cómo con ellos, digamos, podemos entender el presente, e incluso para aquellos que son docentes también es algo que les sirve como herramienta para trabajar en las aulas, sobre todo desde las ciencias sociales. Pueden abordar un montón de cosas. No me voy a extender en eso porque no todo el público es docente, y para aquellos que les interese me pueden escribir por privado y desarrollamos un poco más. Pero bueno, es abierto a todo público, realmente para aquellos que les gusta lo que es la mitología, no solamente de Argentina, sino a nivel mundial, y cuestiones históricas y cómo esto se va relacionando en la literatura y cómo llegamos a ciertos imaginarios en la actualidad. De todo esto vamos a estar trabajando junto a Rodrigo. Y bueno, se los recomiendo. Cualquier cosa se pueden meter en el Instagram de @mitosyleyendas.arg. Ahí está toda la información del seminario, el link para anotarse, porque no es que es un link abierto, sino que hay que anotarse. Y bueno, también lo pueden hacer por el Instagram de @unespacio-geográfico. Ahí tienen también toda la información. Cualquier cosa me escriben por cualquiera de las redes sociales, yo les mando el link de inscripción. Vuelvo a repetirles que comienza el próximo 18 de agosto y van a ser 4 lunes consecutivos. Y bueno, desde ya que va a ser asincrónico, ¿sí? Así que si alguna en ese horario no puede por algún motivo, va a quedar grabado y ustedes van a poder acceder una vez que estén inscriptos. Así que bueno, espero encontrarlos por ahí, espero que les guste la propuesta. Y dato no menor, para todas aquellas personas que son suscriptores del plan legendario, tienen acceso totalmente libre y gratuito a este seminario. Bueno, ahora sí, habiéndoles contado esta novedad y que espero que les guste, que les interese, que participen, que nos conozcamos un poco, los invito ahora sí a escuchar esta nueva entrevista. Hola, Hola Sofi, ¿cómo estás? bien, ¿vos? Bien, todo bien, por acá ando. ¿Todo tranquilo? Todo bien. Contame, ¿vos dónde estás ahora? Estoy acá en mi casa, en Avellaneda vivo. Avellaneda, buenísimo. ¿Qué edad tenés, Sí, Sofi? bien. Tengo 28. Buenísimo. ¿Y estas historias que me vas a contar ahora tienen que ver con algo que te pasa actualmente o algo que ya pasó? No,
No, eso es lo que ya pasó hace bastante tiempo. Bien. Bueno, te escucho cuando quieras. Bueno, yo más o menos le busqué como un título que me pareció por mí, por cómo me siento yo, que fue como un despertar espiritual que yo Bien. tuve, y todo empezó como a los 13 años. Bueno, yo arranqué a hacer Reiki y nada, como que había enganchado con una chica re buena onda. Después de eso, medio que me fui alejando un poco de todo lo que era la espiritualidad, hasta que, bueno, una vez yo estaba laburando, yo tenía como 19 años, bueno, casi hace 10 años, y nada, como que empecé a sentirme mal como con la vida que llevaba, no me sentía bien, y renuncié al trabajo que tenía y me fui de viaje. La idea era irme de viaje a pasar año nuevo a algún lado, o Sí. sea, donde cayera. Empecé a buscar lugares, primero iba a ir al sur y terminé yendo a Capilla del Monte, Bien. que bueno, es lugar de muchas historias. Yo no lo sabía cuando llegué ahí, o sea, la verdad que no tenía ni idea de toda la movida que hay con respecto a los avistamientos y la espiritualidad, como que yo fui a conocer otra provincia porque nunca había salido de Buenos Aires, y Ujú. aparte me fui sola, así sola de viaje de carpa. Así que bueno, ahí empezó como la aventura y un poco también el tema de volver a conectar con todo lo espiritual, con todo eso. Bien, entonces vos me comentabas que me llamó la atención esto que el título que le ponés decís a partir de los 13 años. ¿Vos hacías Reiki a los 13 años? ¿O te habían hecho? Yo, yo conocí una chica que supuestamente era maestra de Reiki y ella me inició. Y bueno, y cuando ella me inicia, como que yo había tenido una sensación súper fuerte, muy como fuerte, fue como que no sé, me sentí que algo me chocó cuando te hacen la iniciación, digamos, como que es como una especie de ritual, digamos, obviamente, bueno, con respecto a quién vos te dirigís, puede ser San Arcángel Miguel o lo que vos creas, digamos, pero bueno, por lo general el Reiki tiene que ver más con lo oriental, bueno, es muy... Pero esta chica yo la conocí y, bueno, supuestamente hacía esto, pero después me terminé enterando porque cortamos el vínculo y terminó todo mal, de que en realidad nada, como que hacía cosas bastante turbias la chica, como que no era tanto como yo pensaba, ¿no? Y a mí Ah, me llamó la atención todo esto, pero también me metí que yo en el tema del mundo de todos los sueños, péndulo, todo eso, pero cuando yo me di cuenta de que esta chica quizás no iba por ese camino que a mí me llamaba la atención o que me gustaba, sino que iba más por otro camino oscuro, digamos, por más otro tipo de situaciones, dije, bueno, no, me abrí de esa, pero yo quedé ya con esa sensación y empecé a tener muchas pesadillas, terrores nocturnos, parálisis del sueño, o sea, todo desde chiquita, ¿no? Como más desde que me estaba como formando, digamos. claro, aparte muy, muy chica realmente. Re contra, chica. Pero me interesaba o me llamaba la atención, digamos, como el mundo así espiritual. Bien, y esto antes de pasar a tu viaje a Capilla del Monte a los 19 años, vos me mencionás que tuviste terrores nocturnos y experiencias un tanto fuertes o feas con respecto a esta primera iniciación o de esta persona. ¿Y podés contar un poco de eso? ¿Qué era lo que te pasaba a vos, ese rechazo que te generó? Y primero cuando me hizo, o sea, la iniciación, como que la primera sensación que fue cuando ella como que porque es como que te abren el chakra corona, que es como el, bueno, principal, digamos, de toda la energía y todo, digamos, como que es de donde te inician. Sentí como una mano re pesada que se me apoyaba en la mano, ¿no? En la cabeza, como en la corona, como que me apoyaba. Y Ujú. de ahí no tuve miedo, pero sí como que empecé a tener sueños como mucho más densos y tenía muchas pesadillas, como que capaz me pasaba que me despertaba en el sueño y pensaba que era real, como viste el terror nocturno que no te podés ni mover ni nada, pero yo a veces creía que era real y me arrastraba como por los pasillos en la oscuridad, era como que estaba en mi casa, pero en realidad no estaba en mi casa, era como otro plano, entonces como que yo sentía eso y bueno, obviamente que eso me asustó un montón y como que yo me empecé a alejar de todo por miedo, ¿no? Porque no entendía bien qué me pasaba o por qué me estaba pasando eso, como que no tenía una explicación obviamente y aparte yo soy creyente, pero en ese momento como que nada, más creía más en Dios o era como más católica, digamos, porque bueno, mi familia. Entonces me empezó a asustar, pero nada, los terrores era capaz de levantarme y pensar que estaba despierta, pero en realidad no, y no poder moverme y gritar. Igual eso me pasó hasta hace poco. O sea, por suerte ahora estoy mucho mejor, pero como que eso lo padecí, todos los terrores nocturnos fueron fuertes en mi vida, como que tuve momentos
nada, que me resultaron como fuertes. Y después de eso se siguió repitiendo, obviamente, ¿no? Pero bueno, eso empezó así como a esa edad que yo como que siento que abrí como, ¿no?, un canal o algo energético que hizo que fuera más consciente o que me pudiera conectar con otras cosas, digamos. Claro, uy, qué experiencia tan fuerte. Y aparte, eso me llama la atención, ¿no? Siendo tan chica y si bien vos muy receptiva a aprender estas cosas porque te interesaba, te gustaba, la verdad que una experiencia bastante fea, bastante oscura. Y Y sí, porque en eso de la ingenuidad, viste, uno se deja manipular también por claro, personas que pensás que tienen buena onda o que son buenas y después te terminas dando cuenta de que no, viste, totalmente. Y vos todo lo ahí, contrario. antes de descubrir bien quién era esta persona, digamos, con todas estas experiencias negativas, ¿vos recurriste a otro adulto que supiera de las cosas o no? Si no sé, por No, ejemplo, de no, no, contarlo. yo, no, que no, mi mamá era como que, bueno, ella nunca le cayó muy bien la chica y me decía como, no, aparte es re grande, es una adulta, o porque ella era mucho más grande, igual no era yo sola, éramos como un grupito de dos o tres chicas que nos terminamos hablando con ella porque a ella se le había muerto la mamá, como todo súper raro, y Ujú. terminó así, viste, como una relación y nada, obviamente que mi vieja medio que, bueno, me dijo, che, no, me parece que no va por ahí, pero sí mi mamá siempre creyó en tarotistas, en brujas, como que, bueno, como que ella era de creer en eso también, no es que estaba cerrada a todo, no es que era, viste que hay como gente que es súper estricta religiosamente, bueno, mi mamá no, mi mamá era muy de creer, se tiraba las cartas, o Claro, sea, como que creía en todo eso, digamos, bien, para buenísimo. creer. Entonces ahí sí, ahora sí llegamos a tus 19, te buscás ir de vacaciones a un lugar, llegás a Capilla del Monte, ¿y qué pasó? Yo a Capilla del Monte. Y la primera impresión fue rara, la verdad, porque yo estaba sola y lo que me recuerdo es que llegué a una plaza, que es la plaza principal, y me recibió como que me quedé hablando con unas señoras que estaban ahí, y lo primero que me dijeron es, si vas a andar sola, tenés mucho cuidado, porque acá la gente como que está muy en una y pasaron cosas, situaciones feas, como que sentí que me querían asustar en la primera, pero me estaban advirtiendo nada más de que posta es como, bueno, es una ciudad hermosa, o sea, es muy lindo Capilla, pero bueno, tiene como ese lado feo, oscuro. Pero bueno, la primera semana todo bien, me quedé en un camping y justo me había cruzado un amigo y bueno, y pasamos año nuevo juntos y le pasamos re lindo, pero después él se fue y yo me quedé ahí, sí me quedé sola y bueno, y como que empecé a ser sociable, a hablar con gente y justo encontré a un chico como caminando y me quedé charlando con él y él me contó que que como que había un grupo acampando en un lugar que no era un camping, o sea, era un lugar agreste, o sea, un lugar donde no se podía acampar en realidad. Ujú. Y bueno, nada, como que ahí me presentó a todos los chicos que estaban ahí, no sé qué, yo re buena onda y me pareció como, nada, una re oportunidad para vivir una experiencia así, porque yo era medio que estaba buscando aventuras, ¿no? Como medio como en esa, y bueno, y después de unos días terminé acampando ahí con todo un grupo de chicos, de hombres, encima eran todos chicos, no había mujeres, era la única, y bueno, y ahí como que empezó un poco la historia de que conocí un montón de gente, eh, había un hombre que se decía llamar Jesús, como para darte una idea. Después había, bueno, un chico que era chileno, había un chico que era del sur, había gente de todos lados, viste, como que no, era como que todos estaban ahí. Y en Capilla del Monte, como que en toda esa zona hay muchos conanas, bueno, de los comechingones que son de los pueblos originarios que estaban ahí, y nada, como que ahí es muy sagrado todo, ¿viste? Como que se dice que hay portales, bueno, Ujú. hay un montón de historias de Capilla de Erx, millones de historias de que, bueno, que uno cuando está ahí te das cuenta de que como que algo hay, ¿no? Como que es una energía fuerte y es como medio que para mí el monte o te acepta o te echa, no hay mucha vuelta, ¿viste? Como que es medio que hay gente que no puede pasar mucho tiempo, no se queda, porque Sí, es como medio hostil el ambiente, ¿no? Como sí, medio. totalmente. Y bueno, y me quedé ahí en un lugar que era como una cascadita, que era a 1,5 kilómetros arriba de la toma de Capilla del Monte. O sea, digamos que ahí vos estás en el Cerro Uritorco y tenés la toma, tenés el río y hay como dos bifurcaciones, una que va para las ollas y la otra era donde estábamos nosotros quedándonos. Y bueno, éramos un grupo como de 10 personas más o menos. Y bueno, nada, como que yo me mudé, me quedé ahí, digamos, me instalé y bueno, ahí empezamos como a hacer excursiones, a caminar
Y bueno, una tarde, que no me lo olvido nunca más eso, nos fuimos como a caminar a unas ollas, viste, que están ahí en Capilla, que bueno, son las famosas ollas. Sí, Y nada, era un lugar re lindo, o sea, como re mágico del día, era como muy, no sé, muy como natural, con mucha paz. Y bueno, y llegamos ahí a las partes más altas por un atajo, viste, que conocía a Jesús, porque Jesús era como medio un guía turístico, el chabón se conocía todo, todo. Y, y bueno, nada, cuando ya volvíamos hizo de noche, y como que había una luna gigante, era la luna, había luna llena, y bueno, llegamos al campamento re cansados todos, estábamos muertos, y nos fuimos directamente a dormir. O sea, como que esa noche fue, bueno, nos vamos todos a dormir, y me acosté, y cuando me acuesto fue como, esto fue lo primero que me pasó así como fuerte, de que me acosté a dormir, y empecé a sentirme como que todo se ponía oscuro. O sea, a todo esto, como dije, la luna era llena, o sea que se veía todo, porque cuando hay luna llena no hay luz, alumbra, la luna sí, alumbra absolutamente todo, los árboles, las carpas. O sea, yo veía la luna a través de la carpa, era como que se veía la luz. Y como que yo me estaba medio durmiendo y empiezo a sentir que todo se pone negro, todo negro, todo oscuro. Y bueno, ahí obviamente me asusté porque no me podía mover, o sea, como que sentía que estaba como quieta y no me podía mover, no me podía mover. Y como que empecé a ver luces, como luces de colores arriba de la carpa, o sea, como si fuera que yo pensé que estaba durmiendo, obviamente, ¿no? Todo esto yo pensé que era un sueño, y nada, y como que empecé a sentir y a ver luces arriba de mí, yo no me podía mover, o sea, no podía moverme, o sea, fue re desesperante porque yo pensé que era una pesadilla, y bueno, ponele que habrán pasado, no sé, no, para mí fue un montón de tiempo, pero creo que habrán sido 1 minuto, 2 minutos nada más, me desperté re asustada, o sea, como que entre que me desperté y no, y cuando abrí la carpa para ver si estaba todo bien, estaban todos en sus carpas durmiendo y estaba todo igual, no había, porque lo que yo pensé es que se había nublado y había truenos. Esa fue mi primera, como el pensamiento lógico fue ese, ¿no? claro. Y nada, y no, o sea, me levanté, salí de la carpa para chequear que estuviera todo bien y estaba todo igual, estaba todo, era como, estaba la luna gigante ahí, la luz, se veía todo, y nada, eso fue como lo primero que me pasó, que la verdad que me dio, nada, mucho miedo obviamente, y aparte yo estaba en un lugar que no, o sea, no estaba con gente de confianza, era gente que no conocía mucho, bueno, Claro. era toda una situación. Así que nada, esa fue como la primera cosa así fuerte que me pasó, y aparte yo venía de un lugar re lindo, como que venía re, meditábamos, viste, como que empecé a conocer esa parte también de meditar, nada, fue como súper lindo el momento, pero bueno, cuando me pasó eso, obviamente me asusté. Así que, Sí, bueno, obvio. Y ustedes ahí, previo a esta noche, con estos sueños que tenés, encima, ¿no? Con tu previa de que ya hacía años que venías padeciendo de los terrores nocturnos, me imagino que en esa situación, rodeada de desconocidos, en un lugar extraño, más allá de que las vacaciones y la gente y el lugar y todo era espectacular, me imagino que en cuanto sentiste oscuridad dijiste, chau, se me viene un terror nocturno de vuelta y encima en este lugar. sí, y aparte era todo como que, porque yo sentía que estaba despierta, ¿viste? Como que para Claro, mí yo estaba despierta en el sueño, o sea, era como que yo estaba en un estado como de vigilia, pero no estaba dormida del todo, no es que estaba profundamente dormida, fue como, ¿viste? Cuando te dormís, pero en realidad todavía estás como despierto, consciente, sí, o sea, sí, era como sí, que yo sentía eso, ¿entendés? Y verlo así, y sentir que se ponía todo oscuro y que de la nada había luces, cuando es un lugar que ahí no hay, no hay una luz que te no, alumbre, o sea, todo, no había ni baños, imagínate, era todo agreste, era puro monte. Entonces, claro. bueno, fue una situación en la que yo me asusté, obviamente, y pensé, bueno, digo, capaz que se nubló y hay una tormenta o algo así, por eso yo salí a ver y no había nadie, ni nada. O sea, estaban todos durmiendo en la carpa, cada uno en su carpa. O sea, no fue nada, entonces como, y bueno, y ahí obviamente que intenté dormirme y me dormí y ahí tuve como un sueño súper raro, donde como que yo salía de la carpa y veía como unos seres, tipo como grandes, que no eran humanos, eran como, parecían como seres, no sé cómo explicarlo, eran como, no sé, como gigantes, y me decían que los siguiera como por el monte o algo así, y yo los seguía, y bueno, y ahí terminaba el sueño, y bueno, el otro día me desperté, y obviamente que fue como, bueno, digo, ¿qué hago? Porque era, nada, como que yo me sentí una loca, la verdad, porque a mí nunca me había pasado algo como tan fuerte. De ver o de sentir. Por más que, obviamente, lo después sí fue como un sueño, yo ya estaba como
asustada, digamos, de toda la situación, me asusté un poco, la verdad. Y sí. ¿Y ustedes habían hablado de estos temas en las reuniones previas, en esos momentos de meditación? Sí, sí, se hablaba un montón. Lo que pasa es que era un círculo bastante extraño, como que había, ponele este señor que se hacía llamar Jesús, tenía un pensamiento bastante como realmente él creía que era Jesús, como que eran personas que estaban como muy atravesadas por el contexto de ahí, entonces como que se sentían como de otro mundo eran, ¿viste? Parecían, o sea, eran 2 o 3 personas que estaban en eso y los demás retran, pero sí, de hecho habíamos hablado, pero no fue tan significativo, pero había charlas como de historias, así, ¿viste? Cuando te pones en el phone y te pones a contar anécdotas, Sí, historias, bueno, ahí se hablaba mucho de todos los temas, de los comechingones, de lo que representaba Capilla del Monte para, digamos, para ellos, ¿no? Como lo importante que era el lugar, de que había portales, como que se hablaba mucho de esas cosas. O sea, era como que, pero a mí lo que más me llamaba la atención es que yo no fui pensando en eso. Pero es como que yo no dije, ay, voy a buscar ovnis o seres, no, no, o sea, claro, yo no pensaba en nada. Fue como yo fui, me mandé y bueno, y terminé en esa. Pero no lo estaba buscando, como que se dio claro. así. Pero siento que desde ahí como que hubo un antes y un después en lo que yo pienso, en lo que yo vivía en esos momentos, como que algo se despertó, porque aparte también meditábamos, entonces eso también hacía como que te pusieras en un estado de relajación o viste, como de otro modo que capaz es distinto en la ciudad, uno en la ciudad no puedes sentar tanto a conectar porque tenés ruido de colectivo, bocinazo, Sí, gente a todo por todos lados, como no tenés mucha oportunidad, digamos. totalmente. ¿Y vos le contaste este sueño con estos seres gigantes que te llamaban? Yo les conté a los chicos y bueno, cuando me hice amigo de un chileno muy, era un amor, y le conté todo lo que me había pasado, o sea, lo que había soñado, y él me dijo que ahí ese lugar era muy como sagrado y que seguramente me estaban como advirtiendo o tratando de guiar para que yo como que esté tranquila y no me asustara o algo así, como que eso me dijo el chileno y Jesús no me decía muchas cosas porque medio que él, bueno, no me tenía, como me tenía ahí medio que, entre que me hablaba y no me hablaba, pero sí lo comenté y nada, todos sentían cosas y veían, no, fue como que era un lugar donde se sentía algo, viste, como denso en algunos momentos. A la Claro. vez también era re lindo porque, nada, tenías al lado el río, pero bueno, viste, ahí hay muchas historias en Capilla, como que cada persona que va ahí te cuenta algo distinto, que le pasó, que vio, que le contaron. Es un lugar muy espiritual, digamos. Sí, totalmente. ¿Y qué otra experiencia tuviste estando allá? Bueno, y después salimos otra vez más a caminar y bueno, esa noche fue como la primera vez que vi algo. Llegamos a un cerro a la noche y bueno, y estábamos meditando, éramos un grupo de más o menos 15 personas porque se habían sumado otros chicos que no vivían ahí con nosotros, pero que iban y venían porque vivían en el pueblo. Entonces nada, esa noche estábamos como en la cima de un cerrito que estaba ahí que no era conocido, pero que estaba en el camino de donde estábamos nosotros, y nada, y empezamos a ver luces en el cielo, se movían de manera como extraña, con un patrón de zigzag, no se movía en línea recta, sino que hacía como que, nada, un zigzag y se movía para todos lados, y Sí, fueron varias, no fue una, sino que fueron como 3 a la vez, y nada, y yo me acuerdo que estábamos meditando y teníamos aumerios prendidos y todo, y es como que, bueno, los chicos decían, bueno, eh, como no nos asusten ni nada, tipo, quédense tranquilos, esto es re normal, pasa un montón acá en esta zona, y nada, fue como toda una excursión de noche, y los que estábamos ahí que no éramos de ahí nos quedamos re impactados porque yo nunca había visto algo así, o sea, era como mirar al cielo y mm, parecía que tenía como vida, ¿viste? Era muy loco, muy loco. Eso me reimpactó también. me Eh, imagino. y bueno, sí, porque es como algo medio inexplicable que cuando no lo entendés porque no lo viviste nunca es medio difícil de llevar en palabras, pero yo lo que sentía era como que,
no sé, viste, el mundo es demasiado grande, es todo muy, muy inmenso y que, bueno, ahí empecé como a creer más en lo que me contaban, bueno, de los avistamientos y que se habían visto muchas cosas, pero bueno, me costaba al principio un poco creerlo, como que yo le buscaba siempre una explicación, no, pero puede ser que es un satélite, no, pero me decían, no, pero no es como se mueve, no es un satélite, y me explicaban, viste, que los satélites iban siempre en línea recta o que seguían como un camino y que, así que bueno, y aparte la inmensidad de estar en un cerro de noche era como, bueno, se veía todo, hasta la ciudad se veía, era muy lindo, la vista era muy linda y nada, como que yo me acuerdo que me quedé embobada un rato pensando en qué hacía ahí, como que medio que me dio como esa sensación, como, ¿qué hago acá? Pero bueno. Me encantó. ¿Y vos sentiste que esas luces, qué sensación te daban a vos? ¿Como que se querían comunicar, que simplemente se veían, que eran seres de otros planetas? ¿Qué No, sentías? no, para mí que estaban ahí como, porque yo lo que veía era que se movían entre los cerros, como que no, pero no era algo, a mí no me generaba miedo ni nada, sino que sí, como que se movían, pero no sentí que estuvieran interactuando con nosotros directamente o algo así, sino que estaban en su curso. Lo que pasa es que ahí como que había mucho movimiento y bueno, este tema de que se veían, como que a mí ya me habían avisado, mira que se ven muchas cosas, es más, cuando yo llegué a la ciudad no entendía por qué la gente, por qué había tantos grises, había muchas estatuillas de aliens, yo no entendía nada porque no había investigado bien, yo nada más sabía que era un lindo lugar, pero no, y nada, y yo sentía eso, como que para mí era todo nuevo, no sé, como que yo me quedé bastante impactada porque no podía creer lo que estaba viendo, como que para mí era medio como, no sé, surrealista, ¿viste? Cuando decís, estoy en una película, como muy... Pero no tuve miedo igual porque estaba con un montón de gente, entonces fue como, bueno, como que todos estábamos viendo lo mismo, aparte entonces eso también me dejó tranquila, Bien, de que no era la única que lo veía, sino que éramos un grupo de 15 personas y las 15 personas estábamos mirando al cielo y era como, bueno, lo están viendo todos, ¿no? Y bueno, claro. eso, estábamos todos bastante felices igual, siento que lo tomamos como muy bien, como que no había nadie con miedo diciendo, ay, me quiero ir, o no, o sea, se disfrutó ese momento, fue como algo muy, muy lindo. Claro. Eh, pero bueno, después de eso, yo me quedé un tiempo más ahí, estuve como 2 semanas, más o menos, eh, estando ahí como con la naturaleza, acampando. Ujú. ¿Y qué otras cosas te sucedieron ahí? No, y después yo, o sea, es como que yo fui y volví varias veces a Capilla, o sea, en lo largo de los años, Ah, desde ese tiempo hasta que yo volví varias veces a Córdoba y fui varias veces a Capilla, pero en ese viaje, que fue la primera vez que fuimos, fui a San Marcos Sierra también, que queda bastante cerquita. ajá. Y bueno, y ahí me quedé en el Vago de López con una amiga, y bueno, conocí a un montón de gente, estuvo bueno, pero ahí me pasaron también unas situaciones medias extrañas con personas que conocí que, bueno, fue un poco así como, nada, bastante fuerte de vivir y ahí ya me quise volver a mi casa cuando me empezó a pasar eso porque ya no la estaba pasando bien, pero básicamente fuimos ahí también otra vez, conocí a una amiga que ahora es como mi hermana del alma, o sea, y nos fuimos a acampar dos desconocidas a un vado que es el Vado de López, que queda en el medio de la nada, tampoco hay nada, o sea, es agreste el camping. Ujú. Y bueno, nada, ahí primero estuvimos los dos re bien, después mi amiga se tenía que ir y yo me quedé sola, y bueno, y ahí conocí a un chico, y yo como estaba sola y eso, me copé con el pibe, nos hicimos amigos, estaba todo re bien, y bueno, y un día, estaba lloviendo, estaba feo, me invitó a dormir a la casa, porque él vivía por ahí, vivía en esa parte, en esa zona. Y bueno, y cuando voy, conozco a la mamá, y la mamá me dice, hola, no sé qué, bueno, empezamos a hablar y me cuenta que ella es de la religión Umbanda. Ajá. Yo todo esto no sabía mucho de los Umbanda, pero siempre había escuchado como, nada, capaz algunos comentarios medio oscuros, medio como, nada, feos, pero no, igual en ese momento como yo estaba en una, no lo juzgué ni nada, pero bueno, me pareció como un poco llamativo. Y bueno, esa noche me fui a dormir con él, no sé qué, y empiezo a escuchar como un ruido, como si fuera como un llanto, como un llantito como medio, no sé, como de un animal, como si tuviera
sufriendo, no sé, fue un ruido horrible. Yo le digo, che, ¿no escuchás el ruido? Le digo, como, ¿te escucha algo? Le digo, no sé. Y bueno, y cuando empieza a mirar en la habitación, había como un nido de laucha, tipo arriba de como de la cama, o sea, adentro del techo, adentro de la pared estaba el nido de laucha. Y nada, y tipo, fue horrible la situación porque, nada, él como que las revolvió directamente, o sea, eran bebés, las revolvió, las tiró afuera, y nada, yo ahí me quedé súper mal, como que no me podía dormir porque tenía mucho miedo, o sea, me dio mucho miedo la situación, como que fue una situación como, viste, cuando sentís que es como una señal, como de irte, viste, cuando decís, este lugar no me gusta nada, me da como una sensación fea, y bueno, me dormí, y cuando me dormí soñé con la madre de este pibe que me decía, como, andate de acá, no sos bienvenida, y como que bueno, no te quiero no te quiero ver acá o algo así. Fue como un sueño así medio feo, medio como una pesadilla. Y encima todo esto, yo cuando me voy a San Marcos Sierra, antes de irme me peleo con este tal Jesús, me peleo re mal con él, pero mal, discutí horrible, porque él me acusaba de que yo era como una, me dijo que yo era como una vampira energética, que yo les hacía mal, que yo los quería como lastimar, como que el chabón había pegado un re delirio místico conmigo, y yo, como bueno, no, pará, no te hice nada, y me fui por eso también, porque me asusté del chabón. Y bueno, y él me maldijo, me dijo que todos los seres de ahí, de ese lugar de Capilla del Monte, me iban a perseguir y me iban a hacer daño, como una, me dijo algo horrible, y bueno, yo me fui reafectada, y en ese momento fue que conocí a mi amiga y terminé ahí, y me termina pasando toda esa pesadilla esa noche, que yo ya me estaba por ir igual, pero también que fue unos días antes de irme. Y bueno, obviamente que después de esa pesadilla que tuve con esta mujer y con este chico, le dije gracias por todo, pero me voy. Seguí el instinto de que ahí no me podía quedar, y bueno, y me fui. Y bueno, ahí terminó como la primera parte o el primer viaje que hice. Pero lo más loco de todo fue que yo, antes de irme a mi casa a Buenos Aires otra vez, porque bueno, yo en ese momento vivía en Capital, volví a Capilla, volví al mismo lugar a donde estábamos, y me encuentro con el chileno, con mi amigo, y me cuenta que nada, que estaba con una infección en la rodilla y que no se podía mover desde que yo me había ido, estuvo ahí un mes varado, que no se podía mover, y que este tipo lo había dejado solo. O sea, el tipo que supuestamente, y bueno, nada, estaba súper mal, súper triste, porque obviamente que él se quedó ahí clavado, y terminó todo el viaje terminó re raro, porque yo tuve una sensación fea de todos lados, ¿viste? Como medio Claro. que me sentí rechazada en un momento de muchos lugares, obviamente, y sentí que no, me tenía que ir, como, ¿viste? Cuando ya decís, bueno, ya terminé acá, ya aprendí lo que tenía que aprender, me voy. Y bueno, ahí como que empezó un momento bastante oscuro para mí, como después de eso. Sí, 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 la verdad que es fuertísimo lo que me comentás. ¿Y vos sentiste, con el mayor de los respetos, pregunto, no malinterpretes la pregunta, pero ¿no sentiste en algún momento como que esta gente que estaba como encabezado por Jesús, con ese carácter tan particular y todo, que era como una especie de secta? Totalmente, sí. Ok. Es que sí, por eso yo me fui, porque justamente era totalmente, todo era muy, muy, muy de secta, muy, porque justamente había un hombre que se hacía llamar Moisés, el hombre, Ah, que la gente que conoce Capilla va a saber de quién estoy hablando seguramente, porque los habrán visto, porque son personajes de ahí, y bueno, y hacían todo un Shabbat, se juntaban los sábados a comer, bueno, no sé, hacían como una especie de eso. Y bueno, y yo ahí como que me empecé a caer un poco en lo que andaba, y dije, che, esto por acá no me gusta, porque justamente como que cuando yo empecé a hacer un comentario o a decir, me parece que no estoy de acuerdo con esto, no me gusta aquello, bueno, ahí fue que este tipo me echó. Y cuando me dijo todo eso, obviamente yo me quedé re asustada y no. Pero lo más loco fue que cuando yo volví no estaba más. Yo volví, fui una noche ahí y él ya no estaba. Y lo había dejado solo al pibe. Como que yo siento que él era el que chupaba la energía de todos, y obviamente que cuando yo no le servía más la persona se borraba. claro, Pero dejó una persona en banda y que lo necesitaba, que bueno, era el chileno, que la resucitó porque él estaba re mal. claro. Pero así fue como una situación que a mí me dio hasta miedo en un momento, por eso me fui. Pero sí, yo después lo pensé y lo hablé con conocidos y amigos, y me dijeron que sí, que sentían eso también, como cuando yo le contaba, porque vos te imaginás que estar en un lugar donde las personas se creen mesías, es como muy, muy fuerte.
O sea, rosa el delirio, básicamente. Sí, sí, aparte esta cuestión de que vos enseguida al decir algo, a opinar algo distinto, al cuestionar una norma o una regla o lo que sea impuesta por ellos mismos, enseguida, nada, tirarte una maldición, ¿viste? Nada de diálogo ni de nada, simplemente aislarte No, para que vos no hagas pensar al resto, básicamente. claro, es que sí, me hacían eso. Por ejemplo, hubo una vez que, bueno, yo ya me sentía aquí, que me dejaron sola, tipo se fueron, y obviamente yo lo disfruté, ese día estuve re bien, pero a la noche fue el tema. Cuando eran las 11, 10 de la noche y no volvía nadie, yo estaba ahí sola, y fue como, ay, qué fea sensación, porque obvio que es re lindo compartir, estar con un grupo, todo, pero cuando te encontrás sola en el medio del monte, después de haber vivido todo eso, es como, y bueno, y obviamente lo que me pasó después de que yo me fui a San Marcos y bueno, viví esa situación con este pibe, que obviamente no pasó nada, no fueron malos conmigo, ni me hicieron nada malo, pero yo ya tenía como esa sensación, viste, de como de desconfianza o de mala espina, como que ya Claro. seguí mi instinto y dije, bueno, por acá no es, como me digo que, pero ya eso ya no me lo pude sacar de encima, esa sensación, esa pesadez, Mm. me quedó, como que me quedó un tiempo más, fue como bastante, eh, pero bueno, Sí, después aparte de es ahí, como que también, perdón, la interrupción, pero me choca no, que tu primer apertura a esto fue haciendo Reiki a los 13 años, que te encontraste con una persona un poco oscura, y después también este primer encuentro en Capilla del Monte con esta gente que termina todo mal. sí, que eh, al principio pintaban re buenos, aparte, re buena onda, o sea, como que al principio era todo re color de rosa, todos sí, re espirituales, re amor y paz, pero en la que empezás a ver la oscuridad, ahí da miedo, porque es como, bueno, claro, sí, totalmente. Bueno, perdón, me ibas a contar algo más. no, es que tengo, pero para largo, porque sigue la historia, porque después vuelvo a ir preso para este cuento todo. Yo después de eso, cuando vuelvo a Buenos Aires, me pongo en pareja, que bueno, ahora es mi ex, pero en ese momento me pongo en pareja, y bueno, estuvimos un tiempo juntos, en una de esas le cuento que había ido a Capilla del Monte, que nada, como que estaba reinteresada en todo el tema, y él me dice, ay, ¿sabes que yo iba de vacaciones de nene ahí? Me dice, y me re gusta, está bueno el lugar, es de lindo, algún día vamos a ir, bueno, le digo, no sé qué. Y a todo esto yo había quedado reenganchada con todo el tema de los ovnis. A mí se me abrió todo un mundo. Claro. Empecé a investigar de todo, empecé a leer distintas razas, me interesaba un montón el tema, como que para mí era re interesante. Hay hasta terapias había, o sea, para mí era un mundo nuevo. Ujú. Y en una de esas, ya en mi casa, en la casa de mis viejos, yo todavía vivía con mis viejos, en una noche así como como yo estaba como cansada y quería probar alguna terapia, algo para ver cómo se hacía, hago como una regresión, una meditación de terapia que se hace, que es una sanación acturiana, se llama, que es de una raza extraterrestre. Bueno, yo igual ahora estoy un poco alejada de todo eso, pero en este momento como yo estaba re interesada y me encantaba, y se hacía como con una hipnosis, vos ponías un audio, escuchabas la hipnosis y te dormías. Bueno, yo como que esa noche me había dormido en mi cama y nada, como que todo me dormí, me quedé dormida, ponele que tipo 4:30, 5 me despierto y me despierto en el sillón. A mí me pareció re raro. Yo igual alguna vez tuve algún episodio de sonambulismo, pero no me pasó hace un montón. Entonces nada, medio que me pareció extraño, medio que está raro, porque yo me dormí en la fiesta, o sea, no me dormí en el sillón. Y bueno, y el otro día mi mamá me dice, che, Sofi, ¿vos ayer a la noche te fuiste a algún lado? Le No. digo, ¿por qué? Le digo, no, le digo, no, nada que ver, no, porque pasé por la habitación y no te vi. O sea, no te vi, fui hasta el comedor, me traje a tomar y tampoco te vi, me pareció re raro. Y yo No. ahí tipo dije, ay, no, la puta madre, yo me re asusté, porque imagínate que nunca le encontramos una explicación, porque también puede ser que mi hija estaba dormida y no me vio bien, pero fue re Sí. raro, porque yo aparte me recuerdo patente que yo me dormí en la cama y terminé en el sillón. Nada que ver, o sea, nada que ver. Y bueno, ahí como que yo ya empecé como, no, bueno, mejor dejo esto acá, medio que me empecé a asustar un poco, pero no lo dejé del todo. Como que seguía interesada, pero como que empecé a tenerle más respeto, capaz, ¿viste? Como dije, no, esto capaz que hay que tratarlo con más cuidado.
Claro. Pero bueno, me recuerdo de esa situación porque mi mamá, viste, me quedó como, ¿qué pasó acá? Como fue muy raro. Y bueno, nada, eso fue una de las cosas también que me pasó en la vuelta. Y después una vez también hicimos un viaje con mi pareja en ese momento a Gesell, a Villa Gesell, a la costa. Y bueno, ahí nada, era tipo medio invierno, no eran vacaciones todavía, o sea, era invierno. Y nada, como que me acuerdo que habíamos ido a caminar de noche a la playa y nada, como que yo estaba reconcentrada mirando como, viste, el entorno. A mí me gusta mucho la naturaleza, entonces miro mucho los pajaritos, me gusta como chusmear, pero era de noche ya. Y de la nada veo como una especie de, no sé si era un búho o una lechuza, pero de la nada veo una lechuza, tipo así, pero parada arriba de un poste de luz, entre la rampa y la playa. Y como que yo no sé por qué me asusté, viste, como que me quedé como medio asustada y me quedé mirándola. Y de la nada como que me empiezo a sentir observada. Yo estaba con mi pareja en ese momento. Y me empiezo a sentir observada y digo, che, no hay nadie, ¿no? Le digo, no ves a nadie, ¿no? Y me dice, no hay nadie. Entonces empezamos a caminar y de la nada me doy la vuelta y yo empiezo a ver como una sombra, tipo, así atrás de nosotros. Pero no tan lejos, ponele que estaba a menos de una cuadra de distancia. Yo veía como una sombra. Y yo le digo, ay, tipo, le digo, tengo una sensación como muy fea, le digo, como sigamos caminando como, pero derechito, le digo, no, vamos de ramble y no mires para atrás, como medio que yo me asusté. Y yo en ese momento sí era re perceptiva. Y nada, como que empecé a caminar y, y bueno, y no pasó nada, pero medio que me quedé con esa sensación. Nos quedamos varios días ahí. En otra de esas noches, a mi ex le encantan todas las cosas así de fantasmas, le encanta los aliens, le encanta todo lo que tenga que ver con lo paranormal, a él le encantaba. Y a mí ya me daba miedo, la verdad. Yo ya estaba un poco asustada porque yo ya venía viviendo muchas cosas y me daba miedo. Y era una noche así como re fea, toda nublada, y bueno, como que me dice, che, vamos al Pinar, que es un lugar, es un bosque que es re lindo, pero de día, porque de noche te dan cagazo bárbaro. Y yo le digo, pero ¿a mí me parece que vayamos con esta noche tan fea? Le digo, no, ni en pedo. Si vamos a comer unos patis, vamos al Médano y comemos unos patis, no pasa nada. Me dice, yo digo, no, pero está re fea la noche, le digo, no vayamos, está horrible. Y literal, ¿viste esas noches de terror que hay niebla y que está todo súper oscuro, que no hay visibilidad directamente? O sea, literal no se veía nada. O sea, era nada, una noche de terror, parecía que estaba para, no sé, quedarse, no sé, adentro de la casa, no salir, no hacer nada, porque aparte el mar, viste, de noche, como con esas noches así, medio que te da miedo. Como, sí, impone, sí. Ya del lugar, claro, te invita como a decir, bueno, respetamos acá, no pasa nada. Y bueno, y fuimos hasta ahí, hasta los médanos, y o sea, estaba el médano y abajo estaba todo el bosque. Estaba todo ese bosque que queda como re alejado del centro de Gesell. Bueno, llevamos la parrillita, todo, no hacía frío porque estaba re húmedo, y nos quedamos en el médano, y bueno, y este loco se pone a hacer el fuego, y yo le digo, che, le digo, no sé, le digo, no me da el lugar, le digo, no me siento bien acá, le digo, hay algo que no me cuadra, no me siento bien, no sé, vámonos, no, dale, que ya está, ya hago el fuego y comemos y nos vamos. Bueno, dale, le digo yo. En una de esas se va a buscar como unas ramas para poder terminar de hacer el fuego, se va para abajo, para el bosque. Yo ni en pedo, me quedo arriba, le digo, no voy a ir con vos, le digo, con miedo, aparte me quedo cuidando las cosas. Y en eso yo como que medio que me relajo, cerré un rato los ojos y lo escucho subir corriendo, cagando. No, boluda, me tocaba la pierna. Y yo le digo, dale, boluda, no me jodas. Sí, te juro que me tocaba la pierna. Y yo le digo, dale, a ver, es una rama. Así que... Y cuando, tipo, como que se escucha un silencio y un grito. Como de una mina, una mujer. Un grito, pero fuerte, como si estuviera, no sé, como corriendo, no sé, como asustada. Ay, no, yo le digo, no, yo te dije que nos teníamos que ir a la mierda, yo te dije. Y bueno, y ahí yo le digo, vámonos, deja todo así como está y vámonos. Y agarramos todo
y el fuego quedó prendido, que bueno, está re mal, pero la verdad que estábamos re asustados, yo me quería ir. Y bueno, dejamos el fuego prendido, y tipo cuando bajamos del médano, yo me doy la vuelta para ver, y el fuego estaba apagado, literal, estaba apagado. O sea, era como si alguien lo hubiese apagado. Y nada, y yo ahí, te juro, lo cuento y se me pone la piel de gallina porque no me olvido más del miedo que me agarró. Le dije, tipo, no somos bienvenidos ahí, tipo, no es un lugar para estar ahí. Yo te lo dije, con tiempo te lo dije que no vengamos acá. Y bueno, obviamente yo como que me dio que ahí, nada, me asusté y pedí como por favor que nos dejen, que no nos sigan, que nos dejen en paz. Y bueno, nada, como que fue una experiencia que me puso re como sensible, como que ya ahí empecé a tener como esa sugestión o sensación de que algo como medio me rondaba, me sentía así, ¿no? Yo como, no sé, como asustada por todo lo que había pasado antes, más que todas estas situaciones se venían repitiendo y cada vez era más real, o sea, como que cada vez era como, porque el grito lo escuchamos los dos, y vimos que el fuego se apagó, entonces fue como, nada, me dio miedo, la verdad, mucho miedo, Y sí, creo que fue uno de los momentos más turbios que viví así de lo paranormal porque no tenía una explicación. Aparte era fuera de temporada, Villa Gesell no es re chiquito, es un pueblo, no hay, o sea, no hay mucha gente, o sea, es como, no había una explicación de quién iba a haber ahí, era como, así que fue como bastante fuerte. claro, y aparte si no recuerdo mal, ahí más o menos cerquita está ese bosque energético de Miramar, que también tiene un montón Sí, de historias bastante sí, incómodas. sí, bueno, es una onda así, el bosque es el pinar ese que yo te digo, es un pinar que ahí está la casa del fundador de Villa Gesell, Ujú, y bueno, y es como súper, nada, energético el lugar, porque bueno, viste que ya de por sí los árboles, el mar, y claro, obviamente que aparte la gente que vive ahí, para, digo, capaz que no sé, alguien, no sé, pasó algo, un accidente, o, viste, yo esos lugares los respeto un montón y para mí hay momentos que hay que como tener cuidado y respetar, porque no sé, viste, no en todos los lugares uno es bienvenido por una cuestión de energía, ¿no? Como que, claro. pero yo ya venía cargada igual. Mm. Qué fuerte. Qué rechazo tan fuerte, ¿no? Sentir que te están expulsando del lugar. Sí, es que yo sentí eso, como que sentí que no nos querían ahí, viste, como váyanse, Claro. así fue. Y bueno, obviamente yo igual como ya desde el principio seguí el instinto y yo le decía no vayamos, o sea, como que yo ya sentía ese no, viste, como ese instinto porque ya la noche, viste, como que no daba, era una energía pesada, viste, cuando ya el ambiente era pesado, era como, Sí, más que sí. ya nos había pasado esa sensación de que nos seguían antes, y eso había sido una noche antes, no fue ni siquiera la misma noche, para eso fue antes, Claro. entonces ya era como, no fue, eso fue tremendo, tremendo. ¿Y alguna historia de estas, así que vos sentís que te cargaste o algo, te llevaste algo a tu casa o no? No hasta ese momento porque yo como que ahí, bueno, alquilábamos y todo y no me pasaban situaciones así tan fuertes en casa, pero sí después de un tiempo sí me empezó a pasar en otro departamento donde me mudé, ahí sí me pasaban cosas, pero sí después yo volví a ir a Capilla del Monte con mi ex, Ah, o sea, volví al origen, digamos, bien. después de eso de Gesell habrán pasado más o menos un año, 2 años y yo volví a ir. Y esta vez quería subir el Uritorco, porque yo no lo subí la primera vez que fui. Pero Ah, bueno, quería subirlo. Era el como pendiente. que, sí, literal, necesitaba volver ahí, como que algo me decía volver, y bueno, y se nos dio de ir a acampar ahí. Y nada, fue re lindo, la verdad, el, el volver, digamos, como que me sentí bien, no me sentí con miedo cuando volví a ir a Capilla ni nada. Yo pensé que me iba a sentir como más, no sé, capaz asustada o algo por todo lo que había pasado, pero me sentí bien. Pero cuando subimos el cerro sí nos pasaron cosas. ¿Qué les pasó? Bueno, esa vez subimos y nos quedamos a dormir.
ahí en el Valle de los Espíritus. Hay un descanso, hay un refugio de montaña, y bueno, ahí se dice que bueno, en ese lugar hubo como un suicidio en masa de los pueblos originarios, los cominchingones, porque cuando los estaban buscando, bueno, digamos que se tiraron por el precipicio y nunca encontraron los cuerpos. Sí. Por eso le dicen el Valle de los Espíritus al lugar. Y bueno, el lugar es como re fuerte, re sagrado también. Y esa noche, bueno, subimos del cerro, nos quedamos, y hasta ese momento éramos nosotros dos nada más. Y bueno, y cayó un chico que estaba haciendo como también la travesía, pero solo, o sea, estaba subiendo el cerro solo. Y nos quedamos esa noche, y la verdad que al principio estuvo re lindo porque se veía toda la ciudad, era muy lindo el lugar, pero yo ya había conocido, yo ya sabía que como que era cargado el valle, como que había escuchado historias y todo, y ya sabía que podía haber algo, que podía haber un avistamiento, pero yo ya estaba tranquila. El chico que estaba ahí, él no creía en nada y era súper escéptico, y estaba como queriendo ver algo, era como que él había ido a comprobar a ver si pasaban cosas o no en Capilla. Nosotros recreíamos, obviamente, pero bueno, él como que estaba medio incrédulo. Y bueno, y nada, como que yo me acuerdo que estábamos ya dentro del refugio haciendo un re frío porque ahí hay mucho viento, como estás muy alto, hay mucho viento, y me dieron ganas de hacer pis. Y bueno, obviamente no había baño, entonces tenía que salir afuera. Le pedí a mi ex que me acompañara, y bueno, cuando voy a hacer pis, termino, todo bien, me levanto y veo como a más o menos por decirte, unas 2 cuadras, un poco más, en un árbol, yendo como para la subida del cerro, porque ahí estuvo un valle y tenés después un camino que seguís subiendo. Bueno, por ese camino, atrás de un árbol, 2 ojos o esferas brillantes amarillas mirándome. Fue muy fuerte. Era como de 1,40 m más o menos, se veía que era alto, no era un animal, porque los animales se ven atrás del piso. Si vos ves un zorro, un gato, un animal salvaje, no es imposible que esté parado en 2 patas, no claro. Tiene sentido. Entonces era como un ser, yo veía toda oscuridad y solamente veía como 2 ojos brillantes mirándome. Y bueno, nada, ahí como que tipo yo me quedé como paralizada un segundo por el miedo, obviamente, porque me asusté, porque no entendía qué era, no entendía nada. Le digo a mi che, vení, mirá. Le digo, mirá un toque, mirá. Y cuando ve así, lo ve. Y me dice, no, ¿qué es eso? Le digo, no sé, pero mirá. Y bueno, nos quedamos un rato los dos mirándolo y no entendíamos, o sea, qué era, no podíamos descifrar, porque aparte yo no veía solamente los 2 ojos brillantes, y mi pareja tampoco llegaba a verlo bien, no nos acercamos, nos dio miedo, la verdad. Entonces le llamamos al otro chico que estaba adentro, porque queríamos sacarnos la duda de que si veíamos o no algo. Y bueno, y estábamos los 3 solos ahí, no había nadie, no había personas, el que era casero, el que cuidaba todo ahí, se quedaba siempre abajo por si pasaba algo, se quedaba abajo, o sea, ahí no tenías a nadie, o sea, estabas ahí solo. Y nos habían avisado de que, bueno, obviamente tratemos de quedarnos a la noche dentro del refugio, que no salgamos a caminar ni nada, porque está todo muy oscuro, no se ve nada, no hay nadie, si te caes no te pueden ayudar. Claro. Entonces, bueno, era como, sabíamos que estábamos solos, no había chance de que fuera una persona ni nada, aparte ninguna persona le brillan los ojos amarillos, o sea, era como muy fuerte. Y bueno, y el chico salió y lo vio también, y nada, los 3 nos quedábamos como re asustados, pero mi ex quería ir, o sea, quería acercarse, y bueno, obviamente lo tuvimos que parar y decirle que no, que no podíamos acercarnos ahí. Yo me sentí como muy como indignada, y me sentí como que era algo malo, como que no era algo bueno, que no era amistoso. Estaba entre los árboles mirándonos y como si estuviera cazando, como buscando algo para cazar, como que sentí eso, ¿viste? Como una sensación de sentirme como como sí, de acecho. Sí, recontra. Es más, me acuerdo de eso y no se me va la sensación, porque ellos dijeron que vieron una forma y vieron una figura blanca y los ojos brillantes, pero yo no vi eso. Yo vi nada más 2 bolas brillando y como la figura, pero una figura oscura. No se veía, yo veía como una silueta oscura con una forma
pero era indefinida, no veía bien si era como alargado, flaco, no veía nada, solamente veía como esa figura oscura con los ojos, nada más eso. Claro. Y ellos no, ellos me decían que sí, veían una figura como blanca, como que veían un color y veían los ojos y todo, pero yo no lo veía. ¿Y Eso. con forma de qué lo veían? No, como de un ser, como si fuera como un, no sé, una persona, pero no, pero color como blanco, como gris, como blanco, eso me decían ellos, yo no veía eso, yo veía todo oscuro, todo. Yo veía como una forma, como si fuera una sombra, pero negra, Claro. y veía los ojos brillosos, como amarillos, pero viste cuando vos le apuntás a un animal con una linterna o con un flash, se le Sí. ve los brillos, Sí, bueno, sí. eso veía yo, pero la altura no daba porque era como de 1,40 m. O Claro. sea, era ponerle que era un árbol alto y lo que se veía por la mitad del árbol, no era un animal. Porque yo lo pensé primero, yo dije, bueno, capaz que es no sé, un zorro o hasta un puma podía ser, porque hay pumas por Córdoba, hay. O sea, se sabe que hay. Sí, sí. Pero a mí me pareció muy raro, o sea, porque obviamente un puma no se va a parar en dos patas y no queda a esa altura. O sea, era muy raro, muy llamativo. Y aparte los tres lo vimos, o sea que otra vez confirmando de que no era yo sola, sino Claro. que había dos personas más que te estaban viendo hasta más que yo, porque Y yo no podía ver. no, claro. ¿Y esto lo contaron a la gente de ahí, al del refugio, a alguien o no? Sí, no, yo le conté al del refugio y él me dijo que ahí no había nadie, que porque yo le dije que vimos algo como una persona, pero yo dije una forma, como una persona parecía, pero era, no sé, lo veía bien, era oscuro. Y el tipo medio que se rió y me dijo que ahí había espíritus, como medio que se burló un poco el tipo de ahí, pero después hablando con personas de la zona te dicen, o sea, puede ser que hayan visto algo, no sé, o sea, para mí fue obviamente un extraterrestre. Pues así que suena como, y lo digo obviamente, pero porque yo creo y porque No, te entiendo, vi sí. naves y vi cosas y bueno, obviamente que la sensación que tuve no me lo voy a olvidar nunca más y cómo me sentí en ese momento y lo que como el instinto no me dio a ir a investigar, me dio a escapar, Claro. como a encerrarme en el refugio y no salir más. Fue esa sensación de no te acerques a eso, como no es bueno, no es algo amigable, pero me quedé obviamente con la duda de que si nos acercáramos, ¿qué hubiese pasado? Bueno, o sea, como que, porque yo no me animé, la verdad. No, está bien. No sentí que era como ese momento para acercarme. Pero bueno, eh, mi pareja sí se quería acercar a toda costa y yo le decía, no, estás loco, anda vos solo. Porque no, ni en Pepe. No. Sí, ni hablar. ¿Y qué otras cosas te pasaron así? No, y después, después yo para lo que yo hice cuando que estaba ahí, volví al mismo lugar donde me pasó todo el lío de este hombre y todo lo que había pasado, volví a ese lugar a donde había empezado todo, digamos, y como que pedí que, nada, como que me dejaran, digamos, me soltaran, que yo ya como que quería eh, dejar todo eso atrás, no quería saber más nada de lo espiritual ni nada, como que yo estaba como re agradecida, pero que para mí había sido suficiente y bueno, Ujú. agradecí como que cerré esa etapa de mi vida, pero igualmente cuando me mudé al departamento, digamos, a donde yo estaba viviendo solo con mi hija, me pasaron otras situaciones, pero no con eso, o sea, no con avistamientos ni con ovnis, ni nada, sino como más espirituales para mí, fueron como más de capaz poder ver o sentir o percibir entidades o seres, como que más ese tipo de sensaciones, pero no tan fuerte como eso. Claro. Pero ¿Querés sí me compartir pasaba de eso? tener... Dale, sí me pasaba de tener como, bueno, parálisis del sueño. Tuve varias veces, muchas pesadillas, o sea, era como que se repetían y capaz que lo primero que me pasaba era acostarme y sentir como una especie de pitido en el oído Mm. y bueno, y cuando pensaba que estaba despierta, no, o sea, seguía dormida y no me podía despertar y no me podía despertar y me paralizaba el cuerpo, era horrible. Y bueno, en esa casa todo el mundo me decía que sentía algo en ese departamento. Cuando yo me mudé ahí, eh,
me decían que sentían algo, como que había una sensación de que como que los miraran o se sentían observados. Y bueno, y lo de los terrores nocturnos me pasó un montón de tiempo hasta que me mudé de ahí, que fue hace poco tiempo, y ahí ya dejé de tener. Pero por ejemplo, una noche me había acostado a dormir y nada, como que yo me acostaba tarde y todo, y medio que nada, como que me duermo y me vuelvo a despertar pensando que estaba despierta de verdad. O sea, yo pensaba que estaba despierta, en todo momento yo estaba convencida de que estaba despierta. Sí. Y cuando medio que miro para el baño, que es como, bueno, son departamentos de 2 habitaciones y el baño está en el fondo. Miro para el baño así y veo a 2 mujeres como ensangrentadas y en la ducha mirándome. Ay, Nada, o no. sea, obviamente yo me re asusté, empecé a gritar, no me podía despertar, no me podía despertar, y bueno, como que, nada, después de ahí medio que me despierto asustada, y nada, es como que creo que eso fue uno de los peores terrores nocturnos que tuve, pesadillas así de parálisis, porque me recuerdo patente que después de eso, nada, bueno, un amigo sufrió un accidente, tuvo un accidente y se murió. Y yo me acuerdo que como que yo lo relacioné con ese sueño, porque te juro, fue así, y después de eso pasó como, viste, ese tipo de sueños que medio que te quedan como grabados y después te pasa algo re feo, re fuerte, y bueno, como que nada, fue como medio premonitorio, sentí como el tema de la muerte, las mujeres parecen que estaban como muertas, desangradas, como todo muy, muy terrorífico, muy como, Claro, nada, es muy de pesadilla. espantoso. Sí, sí. Aparte me imagino una vez despierta, pero despierta, despierta, ir por primera vez a ese baño. Me imagino No, el no, susto, ¿no? aparte viviendo sola, porque yo vivía con mi hija nada más, o sea, no tenía Claro. nadie como para decirle, Anda. acompáñame al baño a apagar la luz, porque ni siquiera eso. Claro. También después me pasaba de ponerle, de que mi hija capaz se durmiera y te despertara re asustada a la madrugada, y una vez me pasó de que no quería pasar el umbral de mi puerta, se quedó parada llorando mirando la nada, y yo también ahí me asusté porque era como, ¿qué pasa acá? O sea, ¿por qué no se quiere acercar a mi habitación? Porque aparte ella tenía 2 años, en ese momento era re Ay, chiquita, era como no, medio mi bebé. amor. Claro. Y viste que los bebés y los nenes presienten todo, o sea, ellos sienten Sí. las energías. Y nada, yo me acuerdo de ahí, yo ya estaba, pero después me acostumbré, como que después dije, bueno, es como parte también del departamento, como que yo siento que a veces hay lugares que están recargados. Yo lo que hacía era limpiar energéticamente, ponía saumerio, palo santo, pero tuve muchas experiencias así como espirituales después de eso, pero sí como que me lo tomé de otra manera, como que empecé a tomarlo con mucho respeto. Me di cuenta de que para manejar esas cosas uno tiene que estar preparado mentalmente también, como que no es, bueno, no sé, medito y ya está, porque como hay cosas buenas, hay cosas malas también. Claro. Sí. Sí, 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 Así que, totalmente. ¿Y actualmente en donde vivís no te ha pasado? no, por ahora no. No, sí, obviamente a veces tengo alguna que otra pesadilla, pero por suerte no volví a tener terrores nocturnos ni a sentir ese pitido que me pasaba cuando me agarraba eso. O sea, cuando me agarraba el terror nocturno yo sabía que era un terror porque empezaba a sentir ese pitido en el oído como de sensación así fea, no sé, como si estuviera medio como, mi cerebro medio como, no sé, avisándome que era un sueño, que no era verdad, porque me pasó un montón de veces en el otro departamento eso, como de soñar que estaba en el departamento y que de la nada todo se ponía como negro, todo era súper turbio, todo como parecía como otro plano, ¿viste? Yo Claro. creo igual en las cosas astrales y en todo eso, entonces como que bueno, le encuentro esa explicación capaz de que yo estaba como muy vibrando en una, Eso te iba a capaz. preguntar, si vos lo tomabas como una pesadilla o crees que tenía que ver con una conexión tuya hacia alguna oscuridad que hubiera ahí. No, para mí tenía que ver con un poco de todo. Para mí tenía que ver con que yo estaba muy estresada y estaba pasando una situación oscura en mi vida, entonces todo eso hacía que me conectara con eso. O sea, Claro. no solo que eran pesadillas, sino que también yo tenía como ese canal abierto a sentirme así. Y me ayudó a hacerme una limpieza energética, por ejemplo,
me hice una limpieza energética y eso me ayudó un montón, como que me alivianó bastante la carga que yo tenía, como que me ayudó a llevar las cosas de otra manera, pero sí me sentía, muchas veces me sentía muy cansada, o tenía como sensaciones de esto de que me miraban, es más, ahora me acuerdo una vez, yo me había quedado hasta tarde, y yo era de Luego Unidos antes. Luego Unidos es una locura de edificios, no sé si conoces, pero son un montón de monoblocks, todos como en una especie de círculos, es medio como un barrio soviético, medio de esa onda, ese estilo, con un Mira, montón de edificios. no conozco. Y yo vivía, sí, es muy fantasmagórico, es muy, muy fantasmagórico. ¿Vale? Y yo vivía como en una parte donde todos se conectaban y se veían los edificios del otro lado. Me acuerdo que una vez estaba sentada en el sillón y era de noche, eran como las 3 de la mañana, y se podían ver a las ventanas de los vecinos. Como que se veía hacia las ventanas de los otros vecinos de los otros edificios. Entonces no sé por qué se me da por mirar como para esos lugares, y en una de las casas veo como una sombra y que estaba ahí como mirándome. Y yo primero obviamente dije es una persona, porque o sea, era como que se veía la sombra pero no se veía nada, era una silueta. Y después como miro bien y veo que la luz estaba prendida pero no se veía nada, o sea, no se veía una persona, porque viste que si la luz está prendida vos ves como a alguien vestido, le ves el color de algo, de una remera, sí. algo, aunque sea, y no se veía nada, solo se veía todo negro y como una silueta así de una persona. Y no, esa vez me acuerdo que cerré la persiana y me fui. Obviamente pudo haber sido capaz una persona, ¿no? Pero yo estaba re como susceptible a todo eso. Sí, no, igual, cualquiera de los dos casos, vivo o no vivo, es bastante perturbador que te estén mirando de otro, de otro departamento No, así, pero fijo. aparte estaba parado enfrente y como mirándome para mi lugar, o sea, como si estuviera mirándome a mí, yo me sentí Claro. como observada, ¿no? Es que entonces fue una sensación como muy, muy fea. Igual sí pasa porque son edificios que hay vive un montón de gente, pero que justo estés mirando para ese lugar donde estás mirando vos, es como mucha casualidad, ¿viste? Claro. Y bueno, eso me daba miedo, eso me daba un montón de miedo a veces, pero después lo empecé a llevar. Y bueno, obviamente que con los años como que yo fui nada, como aprendiendo a manejar esto y a no asustarme, sobre todo, porque creo que eso es lo peor, cuando te asustas es como que ya abrís la puerta a que sea de otra manera la experiencia. Entonces Claro. trato de respetar, pero no asustarme, sino que saber que yo, mientras me sienta protegida y bueno, y yo me cuide, no pasa nada, todo bien, no te van a molestar, y vos Bien. no molestás, ¿no? Como esa sensación. ¿Y con tu hija te pasan historias así actualmente o le ha pasado, más allá de lo que me contabas, que no quería entrar a la habitación? Mi hija me menciona cosas como muy específicas de otra vida. Eso noté No, yo. O mira. sea, no sé por qué. Sí, me ha hablado, pero nunca le pasó nada así paranormal, por suerte, que yo sepa, ¿no? Pero sí me ha dicho como que ella recuerda a su otra mamá o cosas así. Eso sí me lo dijo alguna vez, como que ella tenía otra persona que la cuidaba. Me ha hablado mucho de eso varias veces, pero Mira. es chiquita ahora, ya va a cumplir 5 años. Sí, sí, y mi hermanita también le han pasado situaciones así. Y a mi mamá, que mi mamá ella siempre creyó en todo, bueno, también, pero no tanto como nosotros. Pero con mi otro hermanito también le pasó, de ver o sentir cosas con él, como que es re perceptiva Claro. también. Wow. Bueno, cuántas historias. ¿Tenés alguna más que quieras compartir? Bueno, puedo compartirla para cerrar la de mi hermana y mi abuela, que esta es como un poco así, como esta sí le dio mucho miedo a mi hermanita. Ella tenía más o menos 11 y estaba sola en el departamento en ese momento. Mi hermana se había ido a comprar con una amiga y mis viejos estaban durmiendo en la pieza y ella se había quedado en el comedor. Mi abuela había fallecido hace un tiempo, o sea, como un año, y estaban las cenizas de mi abuela en la casa. Entonces ella como que sintió como que la puerta del, del placar a donde estaban las cenizas se empezó a mover y se asustó porque no había viento, no había nada y no sabía de qué venía, no
sabía nada. Entonces, tipo, se fue a la pieza corriendo y cerró la puerta. Cuando cerró la puerta, la manija no tiene, o sea, tiene solamente el picaporte del lado de adentro de la puerta, no se puede abrir el otro lado. Cerró la puerta con toda y se quedó ahí esperando a que llegara mi hermana. La puerta se abrió, la de su habitación sola, se abrió, y dice que cuando salió a ver qué había, la vio como una persona colorada, pelirroja, asomada así por el baño. Y bueno, la colorada era mi abuela cuando en su momento tenía el pelo eh, rojo. Y bueno, nada, quedó ahí la anécdota de que se le apareció mi abuela a mi hermanito y la Ay, asustó, no, básicamente. Eso me lo pobrecita. contó hace poco de vuelta. Sí, estaba re asustada. Me acuerdo que se puso a llorar y yo no estaba, pero mi hermana me contó, mi otra hermana, de que llegó y estaba re aterrada llorando y súper, súper asustada porque, nada, fue como el susto tremendo de que, nada, de que había algo ahí, viste, como, Sí, y era mi abuelo. sí, Así sí, que, aparte se le manifestó varias veces, no solamente con verla. Verla fue lo peor quizás, pero no, no, pero que le abrió la puerta, o sea, claro, imagínate, porque aparte no tenía manija, o sea, la manija era por adentro, no es que la abrió alguien más o para la puerta se abrió así, sola porque no había nadie, así que fue un susto tremendo. Y ella hasta dudaba de ella misma, me decía, no, pero yo no, pero puede ser, le digo, que haya quedado la abuela. Aparte, mi abuela había vivido ahí en el departamento también. Entonces claro. tenía todo el sentido del mundo que capaz todavía no, porque había sido bastante reciente la muerte, no había pasado tanto tiempo. Así que bueno, esa fue una de las historias así de mi hermana, de mi hermanita más chiquita que ahora tiene 15, que bueno, la marcó también a ella. Me imagino, sí, Así que sí. bueno, somos una Bueno, familia de brujitas. eso te iba a decir, sí, sí, como que todos son muy, muy perceptivos. Quizás Sí, también el hecho de tener a tu mamá que cree en estas cosas y que les da como credibilidad, ¿no? A todas las cosas que ustedes le dicen, permiten que esas puertas, por así decir, no se cierren y están todos perceptivos a lo que les pasa. sí, sí, obvio. Sí, es que también es como, bueno, muy, no sé, por lo menos de mi parte digo, capaz es muy cerrado pensar que solamente hay una forma, puede haber un montón y bueno, es ir también conectando con eso, siempre respetando obviamente los pensamientos de los demás y bueno, y los espacios, ¿no? Porque también siento que hay que ser consciente a la hora de conocer nuevas cosas o de experimentar como me pasó a mí, que capaz fui muy inconsciente y muy ignorante en un montón de situaciones que me ayudaron a aprender, pero que si hoy las tendría que volver a vivir, las viviría de otra manera para que no sea un trauma o algo que me dé miedo, porque la Claro. verdad que no es lindo que te persigan o sentirse así, o sea, es como, y si te rodeas de las personas equivocadas, bueno, te puede llegar a pasar un Sí, poco. sí, sí, totalmente. Bueno, pasa que también es difícil en estas cuestiones, en estos temas así tan, tan extraños, que no hay una norma y una sola forma, arrancar asegurándonos que va a salir todo bien, porque incluso vos arrancaste haciendo Reiki a los 13 años y cualquiera persona reikista diría, no, bueno, pero no es algo malo. Sí, bueno, con la persona equivocada, el tema es cómo te atajas previamente a eso, no lo sabés. Claro, Eh, y aparte no lo sabes eso sobre todo, que siendo tan chica de experiencia no tenés idea de las no, intenciones del otro, siendo 13 años sos un niño todavía, no tenés noción de que hay gente con maldad o con malas claro. intenciones o que no te desea el bien, eso pasa un montón, no tiene que ver tampoco con algo espiritual, sino que tiene que ver con la naturaleza de las personas, pero bueno, yo creo que es como ir aprendiéndolo y bueno, la moraleja es esa, como por lo menos de mi enseñanza es no meterse capaz al toque con gente que no conoces, sino que primero como estudiar bien a las personas antes de confiarle algo tan importante como tu espiritualidad, que es como algo sagrado, me parece, Claro, que lo bueno, tenemos todos. es un buen consejo. Sí, 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 totalmente Sí. comparto. Yo nunca me hice Reiki, pero si me fuera a hacer en algún momento, bueno, averiguaría Una buena previamente. maestra certificada. No, está buenísimo, el Reiki es un 10, es súper lindo energéticamente, te limpia, te Sí, ayuda, te sana, pero hay que hacerlo con personas que estén bien calificadas y que tengan buenas intenciones, sobre todo. Creo que eso claro. es lo más importante. Sí, sí, yo escuché Pero un bueno, par de historias oscuras en experiencias así de reikistas que sí, se dedicaban y sabían y todo, pero escuché historias que no eran tan positivas. Una recuerdo que era como eh,
que le hizo Reiki a la persona y después, finalizado toda la sesión, le pidió si podía usar su energía, porque era muy fuerte, muy linda, muy qué sé yo, para hacer trabajos. Me dice, vos te tenés No, que quedar no, ahí, quieta, qué sé yo, todo tranquilo, no vas a sentir nada, pero yo voy a usar tu energía. Y la persona, viste, que va sin saber, decís, bueno, sí, claro, si te tengo que dar una mano, viste, que me cambias, no tenés conciencia de eso. Y bueno, y así como esas no. escuché varias, así que no me No, y aparte es extraña. algo recontra, claro, aparte es algo recontra como propio y muy como que es un canal que una vez que lo abrís, no, si no lo sabés controlar o no tenés mucha experiencia, por más que te lo esté haciendo otra persona, es peligroso. Posta, hay mucha gente que no tiene buenas intenciones, yo creo que va muy por ahí también. Claro. Pero sí, yo no tenía ni idea de nada y me metí en ese mundo y hoy en día como que ya, obviamente después de todo lo que viví espiritualmente y todo, como que quizás no estoy muy abierta a vivir otra vez esas sensaciones, pero trato de, nada, de respetar todo lo que, las creencias y todo, y bueno, como interesarme en lo que a mí me hace bien o me gusta, Bien. sin perder capaz pero no volví a abrir la puerta como en ese momento, como que medio que estoy ahí, medio Bien. como que voy y vengo, y Por bueno, ahora. por ahora, sí, seguramente si en algún momento me voy de viaje o algo me va a pasar, porque pasa mucho que me conecto en los lugares como más naturales, ¿no? Como, no sé, en el mar o en el campo, es como mucho más fácil Claro. conectar con eso. Sí, sí, totalmente. Es verdad. Bueno, Sofi, la verdad que ha sido un placer escuchar toda tu experiencia, larguísima experiencia, a pesar de que sos muy joven. Mal, Eh, mal, un montón, sí, sí, un sí. montonazo. Y que Gracias a probablemente te vos. vuelvan a pasar. Sí, sí, seguro, pero bueno, yo como te digo, quiero que sean de otra manera, de una manera más saludable, más No, claro, como, sí. más de luz, más que sean experiencias de luz y no tanta oscuridad, no tantas sombras. Pero bueno, gracias a vos por el espacio y nada, re fan de leyendas, me encanta, amo escuchar las historias y bueno, ahí de a poquito las voy escuchando para no quedarme sin historias tan rápido, pero hay un montón, arranqué y literal arranqué hace un mes y medio y ya voy por más de la mitad, así que Ah, estoy bueno. ahí metiéndole, Bueno, me alegra metiéndole a hacer full. compañía y que se disfrute entonces. Yo la verdad por mi Sí, me parte encanta. también lo disfruto mucho. Es como mi momento de distensión escuchar las historias y me hace muy bien, me divierte mucho y creo que también a los oyentes, a los que les pasaron cosas y a los que no, o a los que pasaron algunas cosas raras, se sienten acompañados al escuchar otras experiencias. Y el que no le pasó nada se entretiene, así que en cualquiera de las dos formatos Genial. es bienvenido. Buenísimo, sí, obvio. A mí me pasa mucho de escuchar y decir, ah, bueno, no soy la única. Además, escuché un montón de avistamientos de ovnis todo y son Sí, súper interesantes, así que sí. muy buenas. Bueno, Sofi, un gusto enorme conocerte y te mando un abrazo grande, que estés muy bien. Bueno, Lu, gracias igualmente, un beso y bueno, acá estaré escuchando, fiel seguidora. Dale, gracias, un abrazo Dale, grande. un beso. Chao, Chau. chao. Espero que hayan disfrutado de este episodio tanto como yo. La verdad que ha sido una entrevista muy bonita. Agradezco como siempre a nuestros oyentes que se comunican para compartir un rato, compartir las experiencias conmigo y con todos ustedes que están del otro lado escuchando. La verdad que es algo que me llena mucho, así que les agradezco de corazón. Y bueno, les vuelvo a mencionar por las dudas y a recordarles que está el seminario para anotarse sobre imaginarios, leyendas y mitologías, así que bueno, si les interesa pueden acceder a las redes sociales de Mitos y Leyendas Argentinas o a las de Un Espacio Geográfico. Ahí van a tener toda la información y cualquier cosa, si no, nos escriben por privado y les vamos a estar mandando el link de inscripción. Desde ya les agradezco muchísimo, pero muchísimo por estar del otro lado. Les mando un fuerte abrazo y nos vemos en un próximo episodio de Mitos y Leyendas Argentinas.